¿Sabías que ya existían los galgos en la época de los egipcios? De hecho, estos perros eran tan importantes que eran enterrados y momificados junto a sus amos. Hoy en Galgos los Churritos te contaremos toda su historia. El galgo español o lebrel español tiene su origen en España. Su nombre procede del latín Gallicus canis, que significa perro de la Galia. Estos perros son procedentes de una raza canina pura, es decir, han ido evolucionando por selección natural con el paso de los años, y no de una mezcla o unión de razas de perro diferentes. Esta especie lleva miles de años conviviendo con el ser humano, tanto de forma doméstica como en la naturaleza. A día de hoy podemos afirmar que los primeros que comenzaron a convivir con lebreles de manera más cercana fueron posiblemente pueblos nómadas de hace más de 10.000 años, en el Paleolítico, ya que se han encontrado evidencias de que en lugares como Turquía, la zona del Levante español e incluso el Sáhara, ya se utilizaban perros de características muy similares a la de los galgos de hoy en día. De hecho, las razas de lebreles como el saluki se consideran como las más antiguas conocidas. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza cuáles son exactamente los antepasados del galgo español. Estos podrían tener su origen en los perros del Egipto faraónico, de los que se han encontrado pinturas y estatuas de perros extremadamente parecidos a los galgos modernos. También podrían tener su origen en el Vertades romano, ya que se han encontrado representados en los antiguos denarios romanos, la moneda de la época, perros que a primera vista hoy en día consideraríamos galgos. Sin embargo, hay otras teorías que sitúan el origen del galgo y el origen de la caza con galgos en China. El primer registro escrito que se tiene de los galgos ibéricos lo encontramos en un tratado romano del siglo II a.C., donde el cónsul Arriano de Nicomedia, en uno de sus viajes a España, la España actual, narra cómo estos perros se utilizaban para las cacerías de liebres y conejos. Lo curioso es que las cacerías de hoy en día se diferencian poco o nada con las cacerías de entonces. Los galgos tenían un papel principal en la caza, ya que eran los encargados de atrapar los conejos y liebres demasiado rápidas para los cazadores. Una vez atrapada su presa, volvían con su amo. Estos grandes perros eran y son increíbles corredores capaces de alcanzar los 70 km por hora, gracias a su composición física, su cuerpo ligero y estilizado, sus largas patas y un enorme pecho que lo dotaban de gran aerodinamicidad y potencia, lo que los hacían ideales para su uso en la caza. Así lo relataba Martínez del Espinar en su libro El arte de ballestería y montería. Muchas maneras hay de matar estos animales, las liebres. Muchas, diré, las que en España usan. Córrenlas con galgos, que aquí los hay ligerísimos, y asimismo lo son algunas liebres, que se les escapan sin poderlas alcanzar. Y no porque corren hoy, dejan de volver a sus querencias. Antes, estas liebres corredoras las continúan, porque tienen conocido el camino de su vida, y por la mayor parte se encaman cerca de alguna senda o camino, orilla de algún soto, monte o ladera, o tierra pedregosa, y así huyen de ellas y de ir cuesta abajo, que las alcanzan luego en las laderas, y tierra tiesa. Parece que vuelan. ¡Ole, vámonos! El galgo español está entre el top 10 de animales terrestres más rápidos del planeta, por detrás de las gacelas y los guepardos africanos. Esta raza se mantuvo pura durante siglos, es decir, su composición genética no se alteró debido a mestizajes con otras razas. Hasta el siglo XX, en un intento de los humanos en conseguir galgos más rápidos y capaces. A principios del siglo XX, las carreras de galgo tuvieron su máximo apogeo en Inglaterra. El lebrel inglés era el más popular. Las carreras se hacían en los grandes canódromos, donde la gente presenciaba las carreras, hablaba con los corredores de apuestas y finalmente apostaba al que pensaba que era el galgo ganador. Estas carreras también tuvieron una gran popularidad en los países del resto de Europa, entre ellos España. Fue entonces cuando ocurrió un mestizaje masivo entre las razas del lebrel inglés y el galgo español, con el fin de conseguir perros más rápidos para las carreras. Esto hubiera acabado con la pureza del galgo español,
de no ser por la expansión de estos en la península, que consiguieron conservar y restaurar su pureza años después. Actualmente se siguen celebrando carreras de galgos y las consecuentes apuestas sobre ellas, en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, aunque cada vez están prohibidas en más países. Su uso en cacerías sigue siendo la función más solicitada para estos animales. Aún así, también podemos encontrarlos de manera doméstica en muchos hogares. El galgo español, en este siglo XXI, es apreciado cada vez más por su raza, y la España contemporánea es cada vez más consciente del valor de este impresionante animal.